Hola, soy Druquito y yo les enseñaré lo importante que es el uso de los EPPs, equipos de protección personal. Yo solía fumigar mis campos de la manera más tradicional, pero las consecuencias por la falta de uso de EPPs se hicieron notar. Sufría de dolores de cabeza, dolores estomacales y ardor de ojos. Pero con la asesoría adecuada, descubrí que esto podría ocasionar problemas de salud más graves e irreversibles. Entonces, con la ayuda de profesionales en Soma, aprendí qué tan importante es el uso de EPPs para la fumigación y otras áreas relacionadas a la agroindustria. Desde entonces, no solo me preocupé por mí, sino también por ayudar a los demás. Ya sabes, el utilizar EPPs puede protegerte de muchos riesgos en tu área de labor. Recuerda que así como yo, tú también puedes cuidar tu salud y la de los demás. ¡Hasta pronto! Hola, soy Druquito y yo les enseñaré lo importante que es el uso de los EPPs, equipos de protección personal. Yo solía fumigar mis campos de la manera más tradicional, pero las consecuencias por la falta de uso de EPPs se hicieron notar. Sufría de dolores de cabeza, dolores estomacales y ardor de ojos. Pero con la asesoría adecuada, descubrí que esto podría ocasionar problemas de salud más graves e irreversibles. Entonces, con la ayuda de profesionales en Soma, aprendí qué tan importante es el uso de EPPs para la fumigación y otras áreas relacionadas a la agroindustria. Desde entonces, no solo me preocupé por mí, sino también por ayudar a los demás. Ya sabes, el utilizar EPPs puede protegerte de muchos riesgos en tu área de labor. Recuerda que así como yo, tú también puedes cuidar tu salud y la de los demás. ¡Hasta pronto! Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy en una nueva capacitación virtual. Estamos muy agradecidos de contar con su participación en esta capacitación que Alpactiva realiza el día de hoy para todos ustedes. No me voy a olvidar de invitarlos en que se inscriban en el enlace que se encuentra en la descripción de este video.
nos dejen sus datos y especialmente su correo electrónico, ya que allí les estaremos enviando las instrucciones para que ustedes puedan optar a su certificado. Es muy importante comentarles que al realizar su inscripción estén pendientes de escribir correctamente sus correos, que estos estén sin espacios y estén completos para que les pueda llegar la información para optar al certificado, que se estará enviando más tardar el día de mañana. Por lo que estén atentos, ya que también es posible que le llegue a sus bandejas de correo no deseado. También hacerles saber que si en el transcurso del día de mañana no reciben ustedes este correo con la información para optar al certificado, pueden ponerse en contacto a través del inbox de Facebook del programa Alpactiva. Quiero recordarles que tienen y que agradecemos que puedan estar atentos al final de esta capacitación porque estaremos realizando un sorteo en el que podrán participar todos aquellos que nos acompañen desde el Perú. Hoy continuamos nuestros ciclos de capacitaciones virtuales con la capacitación sobre deriva y contaminación cruzada en planta de empaque y también con la capacitación sobre cómo se deben realizar los análisis multiresiduos de plaguicidas. El día de hoy nos acompaña María Claudia, quien forma parte del equipo Alpactiva y nos estará hablando un poco sobre este programa y algo más sobre la capacitación. Hola María Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Silvana, buenas tardes y buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta última capacitación virtual que brinda Alpactiva en este año 2023. Por favor, si me permites compartir pantalla para poder comentarles un poco a nuestros oyentes, a ver, quienes aún no conocen Alpactiva. Les voy a mencionar brevemente. Alpactiva es el programa por registros de la empresa Seragro, la cual tiene por objetivo capacitar, sensibilizar y difundir información sobre el manejo y uso responsable de plaguicidas químicos de uso agrícola, siguiendo siempre los lineamientos del Decreto Supremo 001/2015 del MINAGRI, que es el reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola, el cual tiene por finalidad el generar conciencia a los usuarios sobre el riesgo e impactos que esto puede ocasionar en la salud humana y en el medio ambiente debido a un uso inadecuado. Es por esto que Alpactiva tiene por objetivos desarrollar un programa enfocado en el pequeño y mediano agricultor, minimizar los riesgos y los peligros del uso de plaguicidas de uso agrícola, fomentando las buenas prácticas agrícolas y el manejo integrado de plagas a los agricultores, comerciantes de plaguicidas y asesores técnicos. Y lo más importante de todo, que es sensibilizar al público en general sobre el impacto que tienen los envases vacíos u obsoletos en el medio ambiente y la salud humana. En esta oportunidad tenemos al ingeniero Marcos Cayotopa Núñez. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y actual gerente comercial regional de Hispanoamérica y el Caribe para el corporativo de laboratorios de CEIMIC. Él va a, como les mencionó Silvana, él va a tocar dos temas. El primer tema es deriva y contaminación cruzada en plantas de empaque. Y el segundo tema es cómo se realizan los análisis multiresiduos en plaguicidas. Buenas tardes, ingeniero Marcos. Bienvenido. Le doy pase Muchas gracias, para muy que pueda agradecido. compartir. Listo. Qué gusto. Bueno, en principio agradecer a la invitación al Pactiva y Seragro. Les estoy muy agradecido por la oportunidad. Y bueno, vamos a colgar la presentación. Si me pueden facilitar, creo que no habría problema. Permítanme un momento, por favor.
¿Se puede ver la diapositiva completa? ¿Sí? ¿Está ok? Sí, podemos ver su presentación. Muy bien. Bueno, reiterando el agradecimiento a Seragro y al Pactiva, vamos a tener una pequeña charla sobre el tema ampliamente de residuos de pesticidas. Como bien lo comentaron, bueno, estoy a cargo del área comercial del Laboratorio Seimi para la región, donde nos especializamos específicamente en el tema de análisis de multirresiduos de pesticidas y entre otros contaminantes. Estamos en toda la región con laboratorios especializados en el tema de residuos. Y bueno, quien les habla, Marcos Cayotopa, tengo ya unos añitos viendo el tema del servicio de residuos de pesticidas, ya unos años atrás, eh, siempre abocado a este tema especializado, lo que me ha permitido, entre tanto tiempo, bueno, entre estos cortos años o pocos años, si se puede llamar así, aprender mucho sobre el tema del manejo de residuos de pesticidas, ¿no? La experiencia enriquece mucho y creo que va a ser muy didáctico el conversar sobre esto. Bueno, como bien lo conversamos, vamos a abocarnos a dos temáticas específicas. Una va a ser sobre los análisis de riesgo tanto en campo como en planta, justamente lo que se comentó. Hablaremos ampliamente sobre ambos aspectos, ¿ya? Sobre una interpretación del riesgo desde el comportamiento de los residuos de pesticidas para que se pueda entender hasta el riesgo de contaminación cruzada, lógicamente. También he querido incidir cortamente, pero hay lamentablemente o positivamente, si se puede decir así, que el interpretar el análisis de residuo de pesticidas amarra a un término muy conocido llamado incertidumbre. Por ello quise también abocar, aunque cortamente, el tema de la incertidumbre de la toma de muestra para que se entienda luego, después de explicar todo el tema de cómo se hacen los análisis, cómo se interpreta este tema de la incertidumbre, que es un término muy, muy importante al nivel de los análisis, pues. Bueno, hablando específicamente sobre el riesgo de los pesticidas, vamos a empezar, permíteme un momento, vamos a empezar sobre hablar sobre el comportamiento de los residuos de pesticidas. Eh, Cortamente, pero muy importante, primero, básicamente hablar sobre cómo se dinamiza un pesticida. Los pesticidas en sí está regido a algunas variables. No es que se definen en el ambiente a comportarse de muchas maneras, ¿no? O sea, el pesticida realmente solo es afectado a cuatro variables directamente, ¿ya? ¿Cuáles son las variables que implican directamente a su comportamiento o dinamismo? Es la temperatura, ¿no? La fotólisis, la hidrólisis y el pH. Estas cuatro consideraciones son las que definen el comportamiento de los compuestos de pesticidas. Lógicamente que va a depender del tipo de compuesto que esté asociado, ya que los comportamientos, pesos moleculares y características propias de la química del compuesto traen consigo de que no todo sea, se pueda decir, en equilibrio, es decir, que a todos va a afectarles todas las variables de mención. Hay moléculas que solamente son termolábiles, por ejemplo, ¿no? Si hablo, por ejemplo, un par de ellas, el, el metomilo, el clorpirifos, la cipermetrina, por ejemplo, son moléculas altamente termolábiles y están totalmente definidas muy altamente a la temperatura. Aunque, por ejemplo, el clorpirifos, un punto y aparte de la temperatura, también la consideración ácida del comportamiento del pH pueden definir también su estabilidad. Por lo tanto, ahí comienza a haber ciertas diferencias. O sea, cada compuesto luego va a tener su propia historia. Por ejemplo, los neonicotinoides. Los neonicotinoides están totalmente relacionados a la temperatura y a la radiación solar, es decir, que a la reacción fotolítica genera también un efecto en su comportamiento. Si tenemos muchas horas de luz y mucha radiación, por ejemplo, más altas temperaturas, vamos a tener eficiente el comportamiento de la disipación. Y cuando hablamos de neonicotinoides, estamos hablando, pues, ¿no? Del tiametoxan, el clotianidin, el imidacloprid, entre otras 5, 3 o 4 moléculas más, que comprenden el grupo de los neonicotinoides. Los que mencioné son los más conocidos. Entonces,
cada grupo de compuestos están asociados a un comportamiento indistinto. Por eso es que es importante entender, ¿no? De que primero hay que saber en sí cuál es el criterio de la molécula y hoy en día, por ejemplo, la información es abierta. Hay muchas fuentes que nos pueden dar el detalle del compuesto desde su comportamiento de disipación, que establece lógicamente si es afectada específicamente por temperatura, por hidrólisis, por fotólisis y qué tipo de pH es el que interactúa, si es una consideración ácida o alcalina la que define su eficiencia o su estabilidad. Así es que eso es, por primera parte, es importante entender qué es lo que afecta. Entonces, asociando estas variables que he mencionado, vamos a tener que en el suelo que tenemos, en el suelo vamos a tener temperatura, vamos a tener pH, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la radiación solar, directamente la consideración de luz propia, ¿no? La calidad y horas luz que podamos tener va a incidir directamente al efecto de la radiación. Por otra parte, también la consideración del pH ácido a través, por ejemplo, de una hidrólisis. La hidrólisis ácida más conocida y más expuesta, la lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos lluvias, por ejemplo, podríamos estar expuestos a una consideración de hidrólisis ácida, que lógicamente también puede pretender que algunos pesticidas o se estabilizan o se degradan más rápidamente en función de esas características. Y ahí viene justamente este juego, ¿no? Por eso es que a veces cuando hablamos, no, que con la temperatura se degradan todos los compuestos, sí y no. Sí, porque sí, hay muchos compuestos, más del 50% de los pesticidas que se comercializan en el mundo tienen una reacción termolábil. Eso está muy bien, pero no quiere decir que su dinámica en sí es eficiente en la disipación. Hay compuestos que se degradan muy rápidamente, otros no tanto, y así sucesivamente. Cada compuesto químico tendrá su forma o su carencia en el comportamiento. Entonces es importante entender de que cada compuesto es una historia distinta. Vamos a tener pesticidas que van a tener una alta tasa de disipación, como por ejemplo el tema de todos los pesticidas volátiles. ¿Cuáles son? Los más gaseosos, los de más bajo peso molecular, organoclorados, organonitrogenados, fosforados, piretroides, por ejemplo, oxamilos, ¿no? Carbamatos, ditiocarbamatos. Estos compuestos, por ejemplo, son muy volátiles, tienen una característica muy gaseosa. Y el problema que se tienen siendo altamente gaseosos es que su base, por ejemplo, su base química de los compuestos que altamente son gaseosos por lo general son muy tóxicos. Y eso lo sabemos muy bien, ¿no? Todos los compuestos que he mencionado están hoy día en el ojo de la tormenta. Hablar de carbofurán sería una tortura, o sería aberrante decir que todavía se esté usando carbofurán, un compuesto que es totalmente tóxico, ¿no? Y dañino hoy en día, ni incluso ni Perú lo usa. Y eso que hasta el día de hoy seguimos usando pesticidas que ya no están permitidos hace mucho tiempo, les puedo asegurar. Aunque la norma dice que ya no se deberían de usar, pero me he encontrado a veces que todavía siguen apareciendo. Entonces, en ese esquema es importante entender que los pesticidas están muy amarrados también al tema de su característica química. El peso molecular de un pesticida define también su comportamiento directo. Cuando hablamos de bajo peso molecular, estamos hablando de moléculas que son altamente gaseosas, justamente las que estoy mencionando, y entonces, por lo general, siempre está asociadas a moléculas altamente tóxicas. Porque lógicamente, pues cuando arrancó este tema de la industria de los químicos en sí, no se esperaba o el criterio que se tenía es que sea muy eficiente, ¿no? En el uso, es decir, que lógicamente funcionaran brutalmente pero a la misma vez que desaparezcan y eran muy volátiles. Y el problema que tenían estos pesticidas, ¿no? Que eran de extremadamente volátiles, que funcionaban muy bien, pero que el problema era que siendo pesticidas altamente volátiles, generaban nubes muy pesadas. Y una nube muy pesada hacia donde llegue generaba daño. Por eso es que ambientalmente, lógicamente, eran muy nocivos, ¿no?
hablar, por ejemplo, de una nube, por ejemplo, de clorpirifos. Hoy en día el clorpirifos ya sabemos que lo tenemos ya restringido para casi todos los mercados, por lo tanto, eh, es muy dañino y lógicamente sabemos también cuáles son las consecuencias, ¿no? Los daños que pueden generar este, a través del cuerpo y todo lo demás, ¿no? Daños neuronales directamente, o sea que hay ya no hay mucho que decir en cuanto a eso porque lo sabemos. Entonces, el tema es que estos compuestos, que son altamente volátiles, siempre están relacionados a una alta tasa de toxicidad. Y eso es importante saberlo, porque a partir de esa premisa comenzó la evolución de los pesticidas, donde en esa evolución comenzaron a surgir, por ejemplo, compuestos de un origen más orgánico entre comillas, porque lógicamente en un principio arrancó con una muy buena idea de aislar desde productos orgánicos, desde plantas, desde productos naturales, extraer estos compuestos que eran funcionales, pero después, lógicamente, la industrialización hizo que pasaran a una síntesis y luego la síntesis, bueno, trae los inconvenientes de generar metabolitos, entre otros compuestos que lógicamente están asociados a que esto luego sea un tormento, porque en sí puedes empezar con algunos metabolitos y entre el esquema de los metabolitos puedes tener anabolitos y catabolitos. Los catabolitos no son complejos para nada, siguen su ruta metabólica y siguen degradándose muy fácilmente, pero los anabolitos llegan a terminar siendo de repente compuestos más complejos. Y cuando estos anabolitos llegan, por ejemplo, un ejemplo de anabolito, en una ruta metabólica cualquiera, hablamos del fosfetilaluminio. El fosfetilaluminio tiene en su ruta metabólica como metabolito primario al ácido fosfónico. El ácido fosfónico es un anabolito que lógicamente termina siendo muy complejo. ¿Por qué? Porque aunque el fosfetilaluminio, por ejemplo, degrade muy rápidamente y esté en su fase de la ruta metabólica termina siendo ácido fosfónico, con el ácido fosfónico que se encuentre, este ya no va a degradar. ¿Por qué? Porque tiene otro comportamiento. Siendo un anabolito, va a ser muy estable, no degrada fácilmente y se bioacumula en muchas partes de la planta, en zonas muy leñosas de la planta, en el suelo y todo lo demás que luego termina siendo muy complejo también y que hoy en día tenemos muchos problemas por el tema de fosfetilaluminio, como bien sabrán, que no es un problema el fosfetilaluminio, sino que es un problema los metabolitos. ¿Por qué? Porque lógicamente el mercado está comenzando a penalizar también a los compuestos asociados, es decir, a los metabolitos también, ¿no? Y en esa consideración, las materias activas, a través de tanta síntesis, han generado esta cadena de metabolitos. Y hay muchos compuestos que, aunque han tenido un origen, por ejemplo, como bien lo dije, orgánico, como por ejemplo los biopesticidas, ¿no? En los biopesticidas, ¿a quiénes? Espinosad, espiromecifen, eh, espirotetramato, ¿no? Son como más de 7, 8 ingredientes del grupo de biopesticidas. Todos estos compuestos, por ejemplo, están llenos de metabolitos y todos tenían un origen orgánico, pero la síntesis ha generado muchas rutas metabólicas que hoy en día hace muy complejo poder controlarlos, como es el caso de el metabolito, bueno, el espirotetramato, por ejemplo, que tiene tantos metabolitos. En este momento, por ejemplo, la Comunidad Europea establece para 3 de ellos un límite legal como sumatoria de espirotetramato, pero ya hay 2 metabolitos que también están comenzando a aparecer del espirotetramato que va a comenzar también a hacer la suma. Y cada vez siguen apareciendo otros metabolitos más que no se tenían en mente o en control. Entonces, uno se va dando cuenta que, aunque las ideas fueron buenas, ¿no? De generar, por ejemplo, nuevos tipos de compuestos de un origen orgánico, y el motivo era de que simplemente estas moléculas activas, teniendo un origen orgánico, siendo una molécula mucho más pesada, lógicamente, porque el enlace orgánico es una estructura mucho más frondosa, mucho más estructurada. Entonces, ¿qué trae consigo siendo una estructura de mayor peso? De que su degradación es lenta. La idea de generar nuevos compuestos de pesticidas era justamente corregir el problema que tenían de estas moléculas altamente gaseosas que eran muy tóxicas. Entonces la idea era que degraden muy lentamente para que no generen nubes pesadas y lógicamente no haya un efecto ambiental dañino. Pero en sí, aún así, nos encontramos luego siempre con problemas, ¿no? Que es justamente a raíz de la síntesis de estos compuestos que aunque tienen origen orgánico, la síntesis termina dañando y
teniendo tantos metabolitos, resurge o surge ser muy complejo el manejo de estos compuestos. Hay que entender, por otra parte, también que el comportamiento de un pesticida es distinto en la planta que en el suelo. Esa es otra premisa muy importante que se debe de tomar en cuenta. No es lo mismo hablar del dinamismo de un pesticida en el suelo que en la planta. En la planta siempre va a ser dinámica, porque la misma planta tiene su metabolismo. El metabolismo de la planta es lo que genera que el pesticida tenga un alto dinamismo. Entonces, es muy importante entender que mientras que el pesticida está en la fruta sin cosechar, muchas cosas se pueden hacer. Pongamos que se hace un análisis antes de la cosecha, tengo un resultado. Este resultado del análisis de multiresiduos arroja que la molécula está excediendo, una molécula X está excediendo el límite máximo de residuo. De ser así, la preocupación es, ¿qué hacemos? Bueno, como digo, mientras que no se coseche, podemos elevarle el metabolismo a la planta y elevando el metabolismo a la planta, lógicamente, podemos seguir haciendo que se disipe. Así de simple, simplemente trabajos culturales. Trabajos culturales pueden hacer de que siga el compuesto disipando y en 3, 4 días más volver a tomar una muestra y ver si ya estamos dentro del rango de los LMRs para tomar una decisión de cosecha. Esa es la forma regularmente que se usa o se emplea el análisis de multiresiduos para tomar una decisión de cosecha. Me ha pasado a veces de que directamente primero cosechan, después de cosechado, toman el análisis, me mandan la muestra, analizo, los residuos están por encima de los límites máximos de residuos y la fruta, lógicamente, ya está guardándose en cadena de frío, listo para preparar este, eh, el contenedor. No hay mucho que hacer en esa situación, porque así como tratamos de manejar la cadena de frío para la fruta, tratando de que se conserve en su mejor forma posible, vamos a tener también que en esa conservación vas a también cristalizar y encapsular al pesticida en la fruta. Por lo tanto, lo que llegue a destino va a llegar contaminado y probablemente excediendo el límite máximo. Por eso es que los resultados de análisis es siempre que la fruta esté antes de la cosecha para tomar esa decisión importante. Muy importante ese enfoque, porque mientras que la fruta esté en el árbol, algo se puede hacer. Y hoy en día, o sea, simplemente hay que tener en cuenta que elevando el metabolismo de la planta, vamos a ayudar a que el pesticida degrade más rápidamente. Eso es lo principal que hay que entender, ¿no? ¿Y cómo le elevamos el metabolismo? Riegos, de repente con fitohormonas, por ejemplo, que pueden acelerar su metabolismo. Hoy en día también hay fitohormonas que se recomiendan para acelerar el metabolismo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, están funcionando, ¿no? Y funcionan muy bien. Bueno, por otra parte, hay que entender también que luego el dinamismo del pesticida suele tener dos comportamientos durante la degradación. Uno es el comportamiento de la carencia y otra es en la fase final de la degradación o degradación técnica de más del 90% del compuesto, que es ahí donde el pesticida degrada cada vez más lentamente. Son los famosos golpes de degradación, que lo que se quiere entender es que la degradación de un compuesto no es lineal. Eso es importante. Ya de repente, en una próxima oportunidad que tengamos una charla específicamente de curvas de disipación, podríamos abordar justamente sobre el comportamiento en función de estos golpes de degradación. Bueno, siguiendo con el tema, uno de los enfoques justamente dentro del criterio de análisis de riesgo que siempre pasa es que regularmente evaluar las aplicaciones en campo a veces no lo estamos considerando. Esto me ha pasado mucho, por ejemplo, cuando hemos estado viendo con clientes donde yo, o sea, simplemente sin saber, les digo, oye, y de casualidad, ¿están validando sus aplicaciones? No, sí, sí, tenemos la experiencia, siempre lo hemos hecho y todo lo demás. Eh, bueno, está muy bien, la experiencia es importante, pero cuando cambias de aplicador, cuando haces un mantenimiento a las boquillas, cuando compras equipamiento nuevo, ¿no has considerado que podrías tener de repente alguna inferencia en cuanto a esto? Porque lo que puede suceder es que esta parte a veces la obviamos considerando que es una parte de que por sí ya está bien hecho. Y sin embargo,
al no validar el tema de las aplicaciones, no sabemos si hemos tenido un buen depósito inicial. Y ese esquema es muy importante. Tal es así que hoy en día mis clientes, por ejemplo, cuando hacen un mantenimiento de las boquillas, cuando cambian de máquina, cuando hay cambios en el personal y todo lo demás, validan sus aplicaciones, validan que lógicamente el tipo de gota para el pesticida específico sea el adecuado. Y se los digo por qué, porque a veces creemos que el enfoque de aplicación es el mismo para todos los pesticidas y no necesariamente es así. Porque podríamos tener, por ejemplo, ya hemos hablado que hay pesticidas que tienen alto peso molecular y otros que tienen bajo peso molecular. Los de bajo peso molecular, que son moléculas altamente gaseosas, y yo les pregunto, si a estas moléculas altamente gaseosas les damos, por ejemplo, gota muy, muy fina, casi de nube, ¿qué sucedería con esto? ¿Llegaríamos a tener buen depósito inicial o simplemente podríamos fácilmente perder ese compuesto? Y eso en la teoría realmente sucede. O sea, créanme que cuando hemos hecho una forma muy fácil de haber aprendido en este tipo de casos o estos esquemas es a través de las curvas de disipación. En los estudios de curva de disipación, uno de los criterios más importantes es que al inicio de la curva de disipación validamos el depósito inicial. ¿Cómo se valida el depósito inicial? Tomando una muestra a 1 hora o 2 horas después de haberse aplicado el pesticida. Nada más. Si después de 1 hora o 2 horas de haberse aplicado, tomada la muestra, el resultado, por ejemplo, tiene una alta concentración de pesticida, quiere decir que tenemos un buen depósito inicial. Pero si después de 1 hora de aplicado y tomada la muestra y hacemos el análisis, no hubo pesticida o hubo una concentración muy, muy baja, les pregunto si será eficiente la acción de ese pesticida. Como nunca hemos validado la aplicación, vamos a suponer que la aplicación estuvo bien hecha y por lo tanto el siguiente criterio del técnico, ¿cuál va a ser? No, que el bichito mutó, al bichito ya no le hace daño el pesticida, doble dosis. No, 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 no solo eso, sino aparte de doble dosis o fuera de la doble dosis, podrían interactuar un cóctel para poderle hacerle daño. Y al no haber validado justamente el depósito inicial, vamos a generar una real mutación del bichito, porque probablemente este cóctel pueda generar realmente que el bichito pueda mutar a algo más fuerte. Eso es lo real. Y créanme que eso ha sucedido muchas veces porque lo hemos podido ver. Uno, que mis clientes están comenzando a validar sus aplicaciones y lo otro es que en las curvas de disipación comenzamos a evaluar mucho este criterio y créanme que hemos encontrado muchas situaciones donde nunca hemos validado depósito inicial. Y si lógicamente no tienes depósito inicial, no tienes nada, pues no hay nada que evaluar, no hay nada que evaluar. Muy importante la consideración de medir el depósito inicial. No está de más hoy en día. Gastamos mucho dinero en los químicos y es por ello que no estaría de más que podamos estar evaluando correctamente esta medida. Y un dato para que lo puedan tomar en cuenta, cuando se mide el depósito inicial, las características de un buen depósito inicial son concentraciones que superen la parte por millón en adelante. De una parte por millón en adelante es un muy buen depósito inicial. Un depósito inicial regular estaríamos hablando al nivel de la décima, es decir, 0.1 partes por millón. Y un depósito inicial que esté algo flojo y bajo es cuando estemos midiendo al nivel de la centésima. Depósitos iniciales a partir de 0.09 partes por millón hacia abajo, podríamos decir que es algo deficiente ese depósito inicial y que lógicamente nos podría repercutir en la eficiencia o en la eficacia de funcionalidad del compuesto. Bueno, eso por una parte. Por otra parte también tenemos que asumir cuál es el mejor momento de la aplicación. Es que el esquema de las aplicaciones realmente es muy, muy importante porque a veces no hemos asumido que el objetivo de una buena aplicación
no solamente es que sea representativo en términos de mojabilidad, sino que realmente logremos un eficiente depósito inicial. Es el principal objetivo. Y es por ello que también no solamente la direccionalidad que tenga el uso del compuesto a la hora de la aplicación es importante, sino también el cómo y el cuándo aplicamos. Y cuando me refiero a cuando aplicamos, el momento de la aplicación. Una de las cosas más importantes a considerar es que, habiendo hablado cuáles son las consideraciones que afectan el dinamismo de un pesticida, podemos relacionarlas, recuerden, temperatura, radiación solar, pH bajo hidrólisis. Si estamos considerando estos efectos, entonces, ¿qué nos trae consigo? Que tenemos que evitarlos. Quiere decir que el mejor momento es evitando el tema de lluvias, teniendo la meteorología de lado. Es importante que siempre considerar la meteorología y saber que por lo menos después de la aplicación debemos de evitar o estar lejos de lluvias por lo menos en los próximos 3 días después de haber aplicado. Después de 3 días, cuando el pesticida ya lógicamente está ya asumiendo el tema de la deriva, perdón, asumiendo el tema de la carencia en sí, fase de la disipación real, fuera ya del tema del depósito inicial, ya en su fase de degradación. Si llegara la lluvia, no es tan importante, pero si, por ejemplo, hacemos la aplicación y dentro de la ventana importante del depósito inicial, estamos a 2 o 3 días de haberse aplicado y nos cae una lluvia, podríamos tener una real inferencia, donde, por ejemplo, o estabiliza mucho el pesticida o lo lava o lo degrada rápidamente. Las lluvias pueden relacionar potentemente al compuesto dependiendo lógicamente del comportamiento inicial del pesticida. Lógicamente va a depender si el pesticida tiene una reacción a hidrólisis ácida o hidrólisis alcalina, porque si es una hidrólisis alcalina la que interacciona, probablemente podríamos degradar el pesticida rápidamente en esa consideración y una consideración de hidrólisis ácida la podría estabilizar. Ese tipo de características son propias también de cada compuesto y eso se revisa. Hay páginas que lógicamente nos dan esa información, yo luego se los puedo brindar, ¿no? La página de UPAC maneja todo el comportamiento de degradación de todos los pesticidas que se comercializan y ahí fácilmente podemos tener ese esquema del comportamiento para tener esta relación que estoy mencionando. Otra de las consideraciones importantes también es que no se considere cercana a la luz. Muchos también están considerando que el mejor momento de la aplicación deberían ser aplicaciones nocturnas, ¿no? 8 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, 3 de la mañana en sí, suelen ser los mejores momentos para aplicar, ¿no? Donde tengamos una pausa entre 5 a 6 horas promedio antes que tengamos ya la fotólisis comenzando a reaccionar. Y eso nos da a que el depósito inicial pueda tener la estabilidad perfecta para que, lógicamente, genere su funcionalidad, ¿no? Lo hemos aplicado es para algo y que no lo perdamos tan rápidamente, porque de todas maneras el pesticida va a degradar, porque está hecho para eso, está hecho para degradarse. Ese es un método. Entonces, muy importante también que el momento de la aplicación puede escapar de muchas horas de luz. Eso es importante. Y por ende también evitar la temperatura, porque lógicamente la temperatura también está muy a la mano del comportamiento de degradación del compuesto, ¿no? Que esos son prácticamente las consideraciones del mejor momento para aplicar, escapándote de esos efectos, ¿no? Que finalmente también influye el tema de los fuertes vientos, ¿no? Como bien comento, la meteorología es muy importante para tomar la decisión del mejor momento para aplicar. Luego el tema de siempre mantener el equipamiento en buen estado y en la consideración de la gota apropiada según el compuesto activo es muy importante para tener lógicamente controlada esta fase. Acá específicamente lo que queremos llegar en conclusión es que es muy importante evaluar el tener una buena aplicación eficiente a este gasto que es muy alto y que lógicamente debemos de tener la tranquilidad que luego el pesticida en su tiempo va
realmente a degradar, porque realmente eso es lo que va a suceder. El pesticida tiende a tener ese comportamiento. Por ello, es tan importante la consideración de el tema de la evaluación de la deposición inicial. El depósito inicial es muy importante como parte de la toma de decisión para saber luego hacia dónde va, porque si no tenemos un buen depósito inicial, primero ese pesticida está perdido, no lo vas a tener en la planta, y segundo, es una nube que a donde quiera que vaya va a generar una deriva. Y ahí es donde tenemos algo muy importante, el término deriva. Hoy en día, desde el momento de la aplicación, ya tenemos que asociar la deriva de por medio. La deriva va a suceder, la deriva es parte, ya incluso podemos hasta calcularla. Siempre se habla en sí de un potencial de deriva entre un 30 y un 40% del compuesto aplicado, que es lo regular que va a generar dinamismo. Qué tan fuerte tengamos los vientos va a ser, lógicamente, el recorrido que haga. Hay registros de pesticidas que han viajado kilómetros de kilómetros. Incluso hay registros de viaje del clorpirifos entre valle y valle a 50 kilómetros. O sea, que la deriva, incluso por fuertes vientos, tranquilamente puede llevar una nube de pesticida fácilmente a largos tramos. Entonces, el que tengas un vecino al lado se va a contaminar muy fácilmente. Sin tener un fuerte viento, vamos a considerar que la deriva va a ser propicia, o sea, que va a proceder, que va a suceder. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso hay que relacionar desde el momento de la aplicación, hay que relacionar el tema del viento, porque de todas maneras va a suceder una deriva. Así es que eso es importante tomarlo en cuenta. Enfocado al riesgos de contaminaciones cruzadas que regularmente tenemos, eh, siempre en el común denominador, primero, es el enfoque de bioacumulación que suele suceder al nivel del suelo. El suelo tiene una consideración muy importante y es que a veces no le damos la importancia debida, pero es un foco de contaminación cruzada muy importante. Dos, la mezcla de pesticidas relacionados al tema de los cócteles. Eso también genera un riesgo importante de contaminación cruzada por la interacción de tantos metabolitos o la sinergia de isómeros. Tres, lógicamente lo hablamos hace un momento, las malas prácticas en las aplicaciones, que no es solamente el tema de una aplicación correcta, sino también el momento de la aplicación. Cuatro, el tema relacionado a los vientos, aguas y el uso de insumos agrícolas que pueden fácilmente generar la deriva de una contaminación cruzada. 5, a través de un flujo de limpieza en planta o de materiales que lógicamente puede generar una contaminación cruzada muy fácilmente por el distinto uso de productos de limpieza simplemente. Hablando de deriva por suelo, por ejemplo, tenemos que el suelo puede estabilizar los pesticidas a lo largo de periodos e incluso de años. Muy cierto. Hay muchos pesticidas que suelen acumularse en el suelo y es, como bien lo comenté, es muy distinto hablar del comportamiento de un pesticida en el suelo que en la planta. Mientras que en la planta podríamos hablar de repente de una degradación técnica del 50% del compuesto asociado a la carencia de 10 días, 15 días y una degradación casi completa de más del 90% del compuesto hasta el nivel de la traza al cabo de 2 meses y medio, en promedio hablo de una molécula X. Sin embargo, en el suelo podríamos hablar de ese mismo compuesto, pero al nivel de años. Tranquilamente, por ejemplo, los pesticidas se encapsulan muy fácilmente en el suelo y se eternalizan. Por eso es muy importante entender y saber o mapear de vez en cuando un análisis de multiresiduos al suelo para tener de alguna forma controlado tu análisis de riesgo. Porque en el análisis de riesgo, mientras más información tengas, vas a poder de alguna forma tomar buenas decisiones porque vas a poder corregir lo que te puede estar generando el dolor de cabeza. Muy importante eso. Por ello es que, por ejemplo, clientes míos hacen a veces, de vez en cuando, al comienzo de su campaña, un análisis de multirresiduo al suelo
para ver qué probablemente se está encapsulando de pesticidas ahí, porque podríamos estar hablando de un pesticida incluso que se usó hace 2 años y que ya no está dentro de tu plan de aplicaciones y que luego puede volver a aparecer y uno dice, sí, pero nunca lo apliqué. Bueno, hace 2 años que no lo aplico, ya no está en mi plan de aplicaciones, el laboratorio se ha equivocado y lamentablemente el laboratorio va a informar lo que encuentra. Es algo que suscita mucho. Las plantas pueden volver a tomar el pesticida del suelo bajo una condición iónica, asegurando su reabsorción. Eso es algo muy simple. Claro, el pesticida puede estar en el suelo, también quiere decir que no necesariamente ese año lo toma. De repente, un año no lo toma, pero al siguiente año se dan las condiciones iónicas de disponibilidad para que nuevamente pueda ser reabsorbido y la planta lo vuelve a tomar. Así es que eso también es importante saber que podría suceder en cualquier momento. Hoy en día muchos clientes hacen análisis de multirresiduos en el suelo justamente para poder monitorear el tema de los residuos. Básicamente el tema es saber qué pesticidas probablemente pueden estar merodeando en tu ámbito de control, porque no solamente es monitorear tu plan de aplicación, porque lógicamente supiste que aplicaste, sino también uno tiene que someter en el análisis de riesgo otras fases o otras partes para poder tener la información completa. Como bien mencioné, sabiendo que el suelo suele encapsular, tiene que ser parte de tu análisis de riesgo. Por otra parte, también el tema de la bioacumulación o la estabilidad a través de uso de compuestos que suelen ser isómeros. Eso lo vamos a ver en el tema de los cócteles, pero eso también sucede mucho también. Hoy en día, muchos clientes hacen análisis de multirresiduos al suelo antes de arrancar la campaña, como bien lo comenté. Levantar la información del histórico de campo es muy importante, siempre tenerla a la mano. Lo que mencioné hace un momento, por otra parte, también el tema de la mezcla de los pesticidas. La mezcla de los pesticidas nos pueden traer como consecuencia dos cosas muy importantes. Por una parte, cuando se suman pesticidas, se puede generar isomeralidad, como que también puede generar una reacción química de algo mucho más estable e incluso algo mucho más tóxico. Por eso que la Comunidad Europea le llama a eso efecto cóctel y también lo está parametrando, principalmente los supermercados europeos, donde, por ejemplo, a raíz de este efecto, del efecto cóctel que estoy mencionando, hoy en día te ponen un parámetro donde te dicen, ¿sabes qué? Ya, yo te voy a permitir tus arándanos, pero no pueden haber más de 3 moléculas en el resultado. Si aparecen más de 3 moléculas, para mí es incumplimiento y yo no te voy a poder comprar la fruta. Te ponen el parámetro de que no sumen más moléculas. Algunos supermercados te suman 2 moléculas, otros 3, otros 4, máximo 5 moléculas, no más que eso. Y no puedes superar al número de moléculas enumeradas porque de lo contrario estarías incumpliendo el efecto cóctel del parámetro de ellos y lógicamente pues desde ahí ya tienes una descalificación y no le vas a poder vender a Sainsbury, no le vas a poder vender a Rewe, a Edeka, a Aldi, a Lidl, entre tantos. Identificar los posibles metabolitos para cada materia activa incluido en el plan de aplicaciones. Por eso se generan ventanas adicionales de residuos. Eso es muy importante también. El tema justamente de los metabolitos. Aunque por una parte, como bien estamos comentando, la isomeralidad puede generar estabilidad en los compuestos que estén asociados, y ahí me detengo también a comentar ejemplos de isomeralidad. Por ejemplo, tenemos las hipermetrinas. La alfa-cipermetrina con la cipermetrina, con la beta, con la gamma, por ejemplo, todas entre sí son isómeros. Y a veces sucede que tenemos tanto cipermetrina como alfa-cipermetrina que se usan en simultáneo. Y al tener o al aplicar estas moléculas que son isómeras entre sí, vamos a generar una estabilidad que lógicamente luego cuando esperamos que la carencia reaccione, vamos a tener algo muy ajeno a la carencia, proyectado a 20 días y seguimos a los 60 días y el compuesto sigue estando dentro de la degradación técnica del 50%, es decir, dentro de un parámetro del nivel de carencia, un compuesto que todavía no está en tanta fase de degradación. Entonces, importante que la reacción, entender que la reacción de la isomeralidad es importante no relacionar moléculas. Las moléculas que sean isómeras no pueden ser parte de un plan de aplicaciones.
Eso es muy importante. Por lo menos en todo caso, si sí o sí vas a usar moléculas isómeras dentro de tu plan de aplicaciones, entonces lo que tienes que hacer es respetar la ventana de la carencia, validando lógicamente que después de ese tiempo el compuesto no está para que nuevamente lo puedas usar, ya sea el mismo compuesto o un compuesto similar, a lo que me refiero un isómero, para que en ningún momento se crucen y puedan lógicamente generar este conflicto de estabilidad que luego, lógicamente, al ser estable, no va a estar dentro del patrón de carencia que uno estima degradar. Luego, como bien comenté, también el tema de los metabolitos hoy en día también es un tema muy importante. Saber también que cuando usas compuestos, que estos no tengan metabolitos entre sí, porque lógicamente que los metabolitos suelen ser muy complejos, porque cuando llegan a darse los metabolitos, uno que otro termina siendo muy estable y lógicamente nos metemos en problemas porque ese es el que no degrada. Eso, por ejemplo, lo tenemos en el espinosad, por ejemplo. El espinosad, su principal metabolito, el espinosín, que cuando este aparece, el espinosín, siendo un anabolito muy tóxico, muy estable, no degrada. Y lo que hace es simplemente meterte en problemas porque te va a seguir dando positivo espinosad y, lógicamente, puedes tener incumplimiento. El mismo caso para el tema del espirotetramato y así sucesivamente, cuántas moléculas tienen metabolitos, ¿no? Otro ejemplo de isomeralidad, por ejemplo, podríamos hablar del caso del tiofanato metil, del carbendazim y el benomilo. Son isómeros entre sí, prácticamente hablamos de la misma molécula. Es tan difícil a veces determinar, por ejemplo, cuál es cuál en su momento de manera analítica, que lo que hizo Comunidad Europea es sumarlo todos los isómeros. Te suman los isómeros y a eso le hemos puesto el MR. Bueno, yo no le puse el MR, le puso la Comunidad Europea, pero a tanta complejidad y la sinergia que interactúan entre estos compuestos es simplemente poner un rango de sumatoria por su rango de estabilidad, justamente. Luego tenemos, lógicamente, la deriva por vientos, que es el tema, ¿no?, que acarrea y que regularmente ocurre a través de vientos fuertes, ¿no?, el uso de insumos agrícolas también que generan contaminación cruzada. Es muy importante tener cercanía de los vecinos y monitorear sus fechas y planes de aplicaciones. Realmente, como parte del análisis de riesgo, es llevarse muy bien con los vecinos. Me ha sucedido, por ejemplo, que en la zona de Chapairá, que tengo varios clientes, tenía una vez un cliente mío, me dijo: Marcos, en mi uva apareció clorpirifos y yo no uso clorpirifos. ¿Cómo es posible? Bueno, lógicamente el reclamo que uno ya está acostumbrado, todo lo demás, y yo le digo, y sabiendo que tienes vecinos muy cercas de tu lado, ¿has preguntado, te llevas bien con ellos? Sí, me llevo bien con ellos. ¿Tú crees que puedas preguntar cuál ha sido su historial? Me llama a los 2 días y me dice: Marcos, llamé y sí, en efecto, mi vecino usó clorpirifos en su barrera viva. Y efectivamente, y el clorpirifos había llegado a toda su uva. Solamente por haber aplicado su barrera viva, llegó a contaminar toda la uva como si hubiera sido una aplicación que el mismo cliente hizo. Fue pero tan perfecto que tenía hasta un rango importante de respuesta en tanto a la concentración. Y todo fue una deriva, así de simple. Así de alto es el riesgo. Hacer análisis de contaminantes a los insumos agrícolas como extractos vegetales, fertilizantes, ácido fosfórico, entre otros insumos, hoy en día es parte del análisis de riesgo. Es muy importante también hacer este tipo de descartes en cualquier tipo de insumo agrícola que se use. Es muy importante porque muchas veces las contaminaciones cruzadas se han tenido justamente por el uso de insumos agrícolas y recibimos muchas muestras de esto. Principalmente hoy en día para el tema orgánico se ha tenido mucho inconveniente con el tema del fosfetilaluminio y no por el tema específicamente del fosfetilaluminio, sino como fosfetilaluminio suma, donde tiene que interrelacionar el ácido fosfónico, que es la sal fosfonatada la que aparece regularmente positiva y que se encuentra en cualquier base de fósforo. Cualquier base de fósforo puede tener en su, como parte de impureza, una sal fosfonatada. Y esa sal fosfonatada puede estar como impureza en ácido fosfórico, en roca fosfórica,
en fertilizantes fosfóricos, ¿no? En fosfatos, en cualquier tipo de insumo, desde fertilizantes, pesticidas y todo lo demás, podríamos tener tranquilamente fases de ácido fosfónico que luego nos genera el fosfetiraluminio suma, que es lo que nos fiscaliza para Comunidad Europea y que podríamos tener fácilmente un incumplimiento. Regularmente lo que nos está pasando en el tema de la producción orgánica es que, por ejemplo, no saben cómo, pero en la quinoa, en el banano, aparece el fosfetiraluminio suma. Y lo que estamos encontrando es que en el uso del compost, en el uso de la gallinaza, en el uso del guano de isla, hemos encontrado sal fosfonatada, que es el ácido fosfónico. Roca fosfórica, permitida para la producción orgánica, con resultados de ácido fosfónico. Entonces, salta el fosfetiraluminio suma y por ende penalizados. ¿Por qué? Comunidad Europea, para ellos está restringido para la producción orgánica, no puede aparecer. Y lógicamente hay una descalificación. Y miren que acá no hubo un incumplimiento, porque la producción orgánica te permite usar compost, la producción orgánica te permite usar guano de isla, gallinaza, pero lamentablemente la contaminación cruzada del ácido fosfónico, simplemente por formación de sales, que son las sales fosfonatadas, genera la contaminación cruzada fácilmente. Y eso realmente es un tema hoy por hoy es muy en boga. Es una situación real que la están pasando todos los orgánicos que están sufriendo mucho con esto porque están perdiendo la categoría de orgánico al aparecer este residuo. El agua también puede ser fácilmente contaminada, ¿no? Hay compuestos que aunque son altamente volátiles, cuando llegan al agua se estabilizan y se conducen muy fácilmente. Por ejemplo, el glifosato, los ditiocarbamatos, son compuestos que se traslocan y viajan muy fácilmente en el agua, pero cuando están en el ambiente se volatilizan muy fácilmente. Miren qué diferencia, ¿no? Los pesticidas de más bajo peso molecular son los más volátiles, como el metomilo, el clorpirifos, el pirimetanil, entre otros. Lógicamente, por deriva, sueles tener el problema regularmente. Por otra parte, también el tema de la contaminación en planta por tipo de limpieza. Regularmente también Regularmente también tenemos que el cómo se produce el tema de la planta, cómo se valida el tema de la limpieza en la planta, es muy importante también. A veces, en este tema del flujo de limpieza en planta, queremos darle el mismo criterio de desinfección que por bichitos, es decir, pensamos en descartar o limpiar contaminantes de la misma manera que lo hacemos para la microbiología. Y como bien lo comentamos en fase de la charla, que la interacción de los pesticidas está totalmente relacionados a los pHs, a, a este tipo de compuestos. En tema muy claro, la hidrólisis por pH, tanto alcalina como ácida, definen el comportamiento de pesticidas. Y si tú usas, por ejemplo, un producto de desinfección con un pH ácido y este compuesto está asociado a esto, por más que lo hayas usado, se va a estabilizar ahí. Tú pensando que estás limpiando, lo que vas a tener es una estabilidad del compuesto ahí. Usas el agua, no controlas el pH, y si el agua del flujo de limpieza está ligeramente alcalino, los pesticidas que tengan esa reacción alcalina van a ser muy estables. Y uno pensando que está haciendo un efecto limpieza, ya sea por desinfección o simplemente por escorrentía hídrica, lo que vas a tener es la estabilidad del compuesto. Es decir, que un contaminante, a un compuesto de pesticida, no lo vas a eliminar o no lo vas a extraer o depurar de una superficie simplemente por usar una desinfección o simplemente un flujo de agua. La única forma efectiva de hacer una limpieza de contaminantes en superficies es a través de usar solventes. Simplemente eso. ¿Cuáles son los solventes? Por ejemplo, acetona, el alcohol. El alcohol, el solvente por excelencia, el más usado, todos estamos acostumbrados a algo que nos dejó el COVID, pero un alcohol, por ejemplo, es un buen solvente para hacer flujos de limpieza en la planta.
es muy importante aterrizar este criterio, porque, por ejemplo, hoy en día muchos clientes míos validan su flujo de limpieza a través de hisopaje. ¿Cómo es que se produce el hisopaje? Lo que hacen es definen distintos puntos de la planta y estos distintos puntos le hacen el hisopaje, que es usar una gasa o algodón bañado con un solvente y siempre recordar que el solvente no sea ultra puro, es decir, alcohol al 70-80%, nunca el 95% a más, porque mientras más puro sea el alcohol, lo pierdes más fácilmente y la eficiencia del arrastre del pesticida por hisopaje no va a ser tanto. Por lo tanto, un alcohol entre un 70-80% de pureza es un rango bueno, más el usar un paño y pasar por la superficie de nuestro interés. Eso vendría a ser, por ejemplo, una muestra 1, luego de otra zona de la planta muestra 2, muestra 3, y de esa manera vamos a evaluar el flujo de limpieza de las distintas partes. Nosotros nos llega eso como muestra, esas muestras hisopadas, las analizamos, decimos la concentración de pesticida que haya. Nos pasa que a veces, lógicamente, puede saltar que el hisopaje salte una concentración de pesticida muy alto. Sabemos ahí que ese punto de esa superficie o de esa parte de la planta hay que hacerle un flujo de limpieza más eficiente para seguir validando. Y si el hisopaje sale bajo o casi limpio o limpio, sabemos que esta fase de la planta está limpia y hemos hecho una correcta limpieza. Eso es lo que regularmente están haciendo las plantas para validar su flujo de limpieza y no tener contaminación cruzada por superficie de planta, porque recuerden que las plantas hacen maquila, pasa una infinidad de cuánto tipo de fruta, no solamente de una sola matriz, es decir, no solamente de una fruta, sino de distintas frutas. Por lo tanto, los contaminantes que pueden arrastrar y impregnarse en la superficie son indistintos, pueden ser muchos. Por lo tanto, que el flujo de limpieza, de la manera como se está recomendando, es importante para que no tengas contaminación cruzada, porque muchas veces he tenido el caso que la fruta analizada de campo está limpia, como materia prima está limpia, y luego como producto terminado termina contaminada. Y decimos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo si hemos analizado la materia prima en campo? ¿Cómo es posible que como producto terminado aparezca un pesticida? Tiabendazol, tantos pesticidas que se pueden usar por el tema de la superficie. Es regular esto, o sea, me ha pasado tantas veces que justamente la recomendación es que haya una eficiente hisopaje de las distintas zonas para que puedan validar su flujo de limpieza. Esa es la recomendación que yo les daría, ¿no? Y luego también el tener mucho cuidado con los distintos productos de desinfección, como el uso de amonios cuaternarios, porque el uso de amonios cuaternarios está legislado en Comunidad Europea, ¿no? Para el tema de benzalconium o de DAC, y por otra parte también que el uso de cloruros, clorito e hipoclorito nos trae consigo la presencia de cloratos y percloratos, que son otros contaminantes más que están controlados por Comunidad Europea. No quiere decir que uno está usando cloratos y percloratos. Simplemente basta con usar cloruros, cloritos o hipocloritos para que dentro de su ruta metabólica termine degradándose en cloratos y percloratos. Así es que tener en cuenta también que los desinfectantes, como los que estoy mencionando, pueden traer consigo una contaminación cruzada de cloratos y percloratos. La manera correcta de bajar la carga de pesticidas acumulada por el pase de la fruta en el proceso no es con flujo de agua ni productos de limpieza, sino con el uso de solventes como alcohol o acetona. Como bien lo mencioné, lo ideal es que podamos validar esto. Siempre recordar, validemos a través de un hisopaje nuestro flujo de limpieza para ver si está correcto o no. Esa es la forma correcta. Luego tenemos la incertidumbre de la toma de muestra. Acá es importante entender esta parte antes de pasar a lo que es de cómo se hace un análisis de multirresiduos. Es importante entender que la fase analítica está inmersa a una incertidumbre. Es decir, que los resultados de un laboratorio no son un valor absoluto. La premisa más importante es entender que no existe valor absoluto en un resultado analítico.
Eso es lo más importante. Y que, por ejemplo, lo que se haga al tema muestral desde campo afecta directamente a la gestión del análisis, porque un muestreo, si es que se hace bien, va a tener una aportación de un 30 a un 35% de la incertidumbre global, cuando el máximo de incertidumbre global admitida es del 50%. Miren, si la incertidumbre total admitida es del 50%, un muestreo bien hecho te aporta 30-35%. Es decir, que el muestreo es muy importante. Y si no hicieras bien el muestreo, esta incertidumbre se dispara, que podrías tener un 60, un 70% de la incertidumbre y que lógicamente llegaríamos a un resultado cuestionable porque superaríamos de una incertidumbre global del 50%. Ojo ahí, que es muy importante esos términos, que no me voy a cansar de repetirlos, porque al nivel del análisis es redundante. Por eso que el muestreo es muy importante y la gestión de cómo tomar la muestra es que siempre tiene que ser representativa. La cantidad o el peso de la muestra tiene que ser representativa y que la implicancia de cómo tomarla y enviarla hacia el laboratorio también es importante, porque si la muestra, por ejemplo, es maltratada, la paseamos en bolsas transparentes, estamos paseándola por un día de sol, la muestra la almacenamos en un ambiente de mucho calor, sabiendo cuáles son las variables que afectan a los residuos de pesticidas, podrían afectar el contenido de pesticida que está en la muestra. O sea, es que eso es importante tomarlo en cuenta. Acá vemos las diversas formas de generar muestras representativas. Es importante hacer que la muestra siempre sea representativa del lote. Y cuando estamos tomando la muestra a nivel frutal, a nivel de una fruta, ahí, por ejemplo, siempre recomiendo no solo jugar con los tercios. A veces relacionamos los tercios simplemente expuestos a la luz. Cuando jugamos con los tercios expuestos a la luz, recuerden por la primera diapositiva que di que la fotólisis por una parte entra en una reacción. Es decir, que la fruta que esté hacia adentro del árbol, que no le da la luz, puede concentrar más pesticida de la fruta que sí está expuesta a la luz. Entonces, cuando juguemos con los tercios, no solamente juguemos con los tercios en altura, sino también con los tercios hacia adentro y hacia afuera del árbol. ¿Ok? Para que siempre sea representativo y tengamos la media de una concentración. Siempre la recomendación en la cantidad del muestreo, la unidad muestral, siempre recordar, ¿no? Si estamos hablando de unidades muestrales muy pequeñas, siempre hablemos sobre el tema de peso, 1 o 2 kilos, ¿ok? Pero si las unidades, por ejemplo, suelen ser relativamente de regular tamaño, el caso, por ejemplo, de manzanas, el caso de naranjas o mandarinas, o palta, por ejemplo, siempre jugar con el número de unidades, y ahí yo recomiendo 10 unidades como mínimo. Y recordar que la muestra siempre debe de manejar cadena de frío. Se toma la muestra, se conserva, se toma la muestra, se va a una bolsa de polipropileno y se pasa a cadena de frío y luego la muestra, mientras que la mantengamos en cadena de frío, no necesariamente de repente pongamos, no la podemos mandar al laboratorio en 1 o 2 días por qué sé yo, de repente por las dificultades, porque hay un bloqueo, qué sé yo. Entonces, la muestra no quiere decir que no sirva. Mientras que manejemos cadena de frío a esa muestra, la muestra es totalmente válida. Eso es lo importante. Consideraciones, siempre cuando se tomen las muestras, guantes de látex, un par por cada muestra, herramientas de corte de fruta, siempre recuerden que estas herramientas tienen que ser limpiadas con solventes para no generar contaminación cruzada, bolsas de polipropileno de primer uso, resistentes a las muestras, nunca transparentes también, porque si son transparentes y estamos paseando la muestra por un día de mucho sol, entonces podríamos tener fotólisis y perder el pesticida, haciendo que el pesticida migre hacia la bolsa y perdiendo el pesticida que tendríamos en la fruta y luego, lógicamente, tener falsos negativos o bajas concentraciones. Siempre manejar el tema de cooler o caja de Tecnopor para todo momento una cadena de frío eficiente. Evitar la luz y el calor siempre en la gestión de la muestra. Eso es lo más importante.
A veces me dicen, pero Marcos, ¿cuál es la temperatura adecuada? No es que sea la temperatura adecuada, es que la muestra no recaliente. Y cuando digo que la muestra no recaliente, es que la muestra no supere los 18 grados. Muestras a 16, 15 grados, estamos muy bien. Si baja más la temperatura, perfecto, pero con que no recaliente la muestra, estamos tranquilos. Y bueno, entonces, habiendo abocado un poco esto, pasamos al tema final, que es el tema del proceso analítico y la técnica de ensayo sobre el tema de análisis de multirresiduo de pesticidas. Tenemos que hoy en día se usa los laboratorios de referencia, los laboratorios internacionales, usamos como referencia el método Ketchers como el método oficial de extracción, creado por dos personas. Uno es Steven Liotay, por parte de Estados Unidos, y por otra parte, su partner en Europa, Michelangelo Anastasiades, quien es el jefe de laboratorio de referencia de Stuttgart. Ambos señores, en conjunto, crearon el método Ketchers. Crearon el método Ketchers, el cual es un método muy usado hoy por hoy entre todos los laboratorios. ¿Pero en qué consiste el método Ketchers? El método Ketchers, como sus siglas mismas lo dice, Ketchers de Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged y Safe, quiere decir rápido, fácil, barato, efectivo, robusto y seguro. Bajo esas siglas, lo que tenemos es una fácil, solvente y robusta extracción de pesticida de la muestra, que al final, al haber extraído ese pesticida de la fruta, lo vamos a poner en un cromatógrafo para poder ser pinchado y lecturado al análisis. Esa eficiencia ha hecho de que hoy por hoy sea el método por excelencia de los laboratorios. Los laboratorios oficiales, tanto de Estados Unidos como en Europa, usan el método Ketchers. Por ello, los laboratorios de origen, como por ejemplo nosotros, estamos obligados a usarlo, porque si hemos hablado del término de incertidumbre, siempre tenemos que acortarla. Si los métodos analíticos entre el laboratorio de origen y el laboratorio de destino son distintos, es decir, pongamos que el laboratorio de destino usa Ketchers y el laboratorio de origen no usa Ketchers, probablemente la incertidumbre también aumente mucho más. Entonces, la intención es que se haga el mismo análisis de origen que en destino para seguir reduciendo esa incertidumbre analítica y que los resultados de los laboratorios A y B en Europa y en Perú sean siempre similares y estén dentro del rango aceptable de incertidumbre, que es no mayor del 50% sobre los resultados. Como podemos ver ahí, justamente tenemos el paso, ¿no?, de preparar la muestra hasta llegar a un extracto. El extracto se llena en un Falcon, el Falcon se hace en un vortex agitándolo, luego se centrifuga y esta centrifugación va a decantar, lógicamente, el pesticida con un sobrenadante a través de un solvente, y en la parte inferior vamos a tener el extracto vegetal. Segregado y separado, vamos a tomar el sobrenadante a través de una licuota, ¿no?, con el pincher, y luego esa licuota se va a inyectar en un vial. Estos viales se ingresan a los cromatógrafos para luego ser lecturados y poder ver qué pesticidas hay y en qué concentración se tiene. Siguiendo el tema de las fases de laboratorio, tenemos, como bien mencionamos, la fase de extracción. Es aquí donde hacemos el cuarteo, el trozado y la homogenización de la matriz. La matriz es el tipo de muestra, es decir, por ejemplo, la naranja, la fresa, la uva. A eso le llamamos, en el laboratorio le denominamos matriz. ¿Ok? Y lo que se busca a través de la matriz es un cuarteo, un trozado, para que luego, a través de una homogenización en batidora, lograr tener partículas muy, muy pequeñas y homogéneas. Si las partículas son muy, muy pequeñas y homogéneas, va a ser muy fácil extraer el pesticida de la matriz. Pero si, por ejemplo, no hemos logrado homogenizar esa matriz con la licuadora o con la batidora o como fuese, si tiene grumos, en esos grumos puede quedarse el pesticida y luego en la extracción de repente no es eficiente y no captamos
el total de pesticida o simplemente nada de pesticida, generándonos un falso negativo, porque realmente sí lo estaba. Y siguiendo con la fase de extracción, justamente lo que estábamos hablando, tenemos que a través del vórtice y la centrífuga, como bien lo mencioné, tenemos que se decanta y tenemos que en la parte inferior vamos a tener extractos vegetales, que es la parte que ya no nos interesa, y en el solvente vamos a tener el pesticida. Entonces, es el solvente, esta parte superior, como le denominamos sobrenadante, lo que vamos a extraer, se extrae del falcón y se inyecta en los viales. Estos viales, que no tienen una concentración más de 1 mililitro en promedio, es lo que se usa para el área instrumental, es decir, va a usarse para ser inyectado a través de los cromatógrafos. Y son los cromatógrafos los que se encargan de hacer la lectura. Acá tenemos la cromatografía, que es un método físico de separación de mezclas complejas, es decir, es una fase técnica basada en el principio de retención selectiva, es decir, que selecciona las moléculas de su interés que buscan como objetivo identificar los componentes de la mezcla. Porque cuando tenemos distintos compuestos, ¿no? Es decir, entre químicos, vitaminas, proteínas, todas estas sustancias, por ejemplo, clorofila, pigmentos, entre todo lo que pueda tener la matriz y el químico, lo que se busca a través de la cromatografía es solamente seleccionar lo que vendría a ser el químico de nuestro interés, porque el equipo está predeterminado a hacer solamente eso. Se clasifica instrumentalmente a través de una fase móvil, ¿no? Mediante dos técnicas, que es la líquida y la gaseosa. El principio de un cromatógrafo es de la siguiente manera. La fase móvil le denominamos al camino que recorre el pesticida en un trayecto determinado. Es decir, que cuando se extraen las moléculas para comenzar a recorrer a través de la columna cromatográfica, que es un trayecto a recorrer por parte de las moléculas en sí están mezcladas entre sí. Pero durante esa fase móvil que va recorriendo el pesticida, se van ordenando porque cada pesticida tiene un peso molecular determinado. Es decir, que los pesticidas de mayor peso molecular, ¿no? Serán más lentos porque son más pesados. Y los pesticidas de más bajo peso molecular serán más rápidos e irán más adelante. Es decir, que a partir de acá se comienza a denominar un famoso término llamado tiempo de retención. El tiempo de retención es el tiempo indistinto que tiene cada pesticida. Es decir, el pesticida, por ejemplo, el clorpirifos, aparece en el minuto 15. Un cromatograma es una foto que tiene una trayectoria de unos 30 a 35 minutos. Y en esos 30 a 35 minutos están superpuestos todos los pesticidas. Hay pesticidas que aparecen en el minuto 5, otros en el minuto 10, otros en el minuto 20. Lógicamente, los más pesados serán los que aparecen más tarde y los más ligeros son los que aparecen más rápido. De esa forma es así como se va interpretando y reorganizando en función de sus pesos moleculares. Acá hay un esquema de los dos métodos. Tenemos, por ejemplo, esta es la cromatografía de gases, GC que le denominamos, donde la fase móvil es un gas. El gas es el helio. El helio empuja a través de una columna cromatográfica de 30 metros, empuja todos los pesticidas y, como bien dije, los más ligeros serán los primeritos en llegar al detector y los más pesados serán los últimos en llegar. Es decir, que cada pesticida tiene su tiempo de retención y aparecerá en un tiempo determinado del cromatograma. Es así como se van lecturando cada uno de los pesticidas de la manera más sencilla. En la cromatografía líquida también. La diferencia de la cromatografía líquida es que mientras que en la cromatografía de gases su fase móvil era un gas, en la cromatografía líquida su fase móvil es un conjunto de juego de sales líquidas, nada más. Estas sales líquidas, que son las sales Ketchers, son las que van a empujar a la fase móvil los pesticidas. Y a diferencia de la cromatografía de gases, que tiene una columna cromatográfica de 30 metros,
la columna cromatográfica de la cromatografía líquida es solo 15 centímetros. Por lo tanto, el cromatograma que tiene un cromatógrafo líquido es de un tiempo más corto, que son básicamente 15 minutos a 18 minutos el tiempo del cromatograma de la líquida, mientras que en la cromatografía de gases tenemos un tiempo determinado de 40 minutos aproximadamente. Acá tenemos, por ejemplo, un cromatograma de la cromatografía líquida. Esto nos determina, por ejemplo, la presencia del imasalil. A diferencia de la cromatografía de gases, lo que sucede en la cromatografía líquida es que la molécula no se fragmenta mucho, simplemente se fragmenta en dos partes, donde queda el ion padre, el ion parental, y se fragmenta en su ion hijo. Por lo tanto, los dos compuestos tendrían que ser iguales para poder asegurar que estamos bajo la presencia de imasalil. Eso es justamente lo que asegura que estaríamos frente ante un compuesto de pesticida. De esa manera se lectura. Sin embargo, en la cromatografía de gases, podemos apreciar que en este espectro de masas, por ejemplo, sería el espectro de masas del clorpirifos. En la parte superior, de blanco, vendríamos a decir que este sería la lectura de masas de la muestra del cliente. Y debajo tenemos en verde la lectura de masas del clorpirifos de la biblioteca del equipo. Si podemos ver, comparar las masas del clorpirifos de la muestra del cliente y del clorpirifos de la biblioteca, podemos ver que los dos espectros de masas son iguales. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que estaríamos frente del clorpirifos. Esa es la forma como se va interpretando la presencia de los pesticidas a través de un cromatógrafo de gases. Bueno, seguido a esto, también como parte del método es también la calidad de los técnicos, de los analistas, que juegan un rol muy importante porque a través de su experiencia ellos pueden tomar decisiones si es que la muestra vale la pena dopar, no dopar, simplemente correr, tomar una decisión cuando sale un resultado raro para que tenga que repetirse el análisis. Muchas situaciones que lógicamente son complejas y que solo los años de experiencia pueden llevar a una conclusión para tomar una decisión y el analista entregar un resultado totalmente confiable. Los laboratorios tienen que estar acreditados bajo ISO 17025, que asegura que todos los procesos están empleados correctamente. Y además los laboratorios tienen que establecer artes competenciales, que son el tema de compararse con otros laboratorios. ¿De qué manera? A través de rondas intercomparativas de laboratorio, donde se mide justamente el Z-score. Acá, por ejemplo, tenemos que la interpretación de una ronda intercomparativa, por ejemplo, ¿no? Participando de una ronda, para que se entienda un poco de cómo, qué se evalúa, es que Segmin participó, por ejemplo, para el tema de esta ronda con propiconazol, se detectó el propiconazol, Segmin es el laboratorio número 6, y tenemos que, por ejemplo, los distintos laboratorios han hecho su cuantificación, recordando que el Z-score satisfactorio o la incertidumbre satisfactoria sería el valor absoluto de 2. Como es el valor absoluto de 2, vemos ahí, por ejemplo, Seimic es el número 6 y el propiconazol lo determinamos dentro de un Z-score al nivel de 0.4. Por lo tanto, es un buen resultado porque está dentro del Z-score satisfactorio. Pero ¿quiénes, por ejemplo, qué laboratorios tendrían un Z-score cuestionable? Podríamos decir el laboratorio número 2, donde tiene un Z-score que supera el valor absoluto de 2. Esto ya vendría a ser un resultado cuestionable. El laboratorio número 3, que también supera el Z-score satisfactorio, por lo tanto ya también sería un propiconazol cuestionable. El laboratorio número 4 y el laboratorio número 11. O sea, a pesar de que detectaron el propiconazol, por ejemplo, tienen problemas en la cuantificación porque su resultado sería cuestionable ya que excedió el Z-score satisfactorio. Es decir, superaron la incertidumbre admitida. ¿Cuánto es la incertidumbre admitida? Más 50%, menos 50%. Es como decir de a 2 y a menos 2.
Eso vendría a ser la incertidumbre. Por eso es que se valida una buena incertidumbre más o menos el 50%, justamente porque eso vendría a ser el Z-score, recordando que no existe el valor absoluto al nivel analítico propiamente, ¿no? El Z-score, por ejemplo, para determinar otra molécula como el FOSMED, ¿no? Acá vemos que ahora sí, todos los laboratorios determinaron correctamente. Todos están dentro del Z-score satisfactorio. Les fue muy bien con la determinación y cuantificación del FOSMED. Entonces, la interpretación de una ronda nos trae consigo evaluar si hay falsos positivos, falsos negativos, Z-score Z-score dentro y Z-score fuera para una cuantificación adecuada o, lógicamente, una cuantificación cuestionable. Por eso es tan importante el tema de las rondas, pero trae consigo también que el de tener buenas participaciones de rondas intercomparativas nos permite usar el esquema de ronda de la incertidumbre por defecto de Santé. La incertidumbre por defecto de Santé, ¿qué implica? Menciona que los laboratorios que tienen buenas participaciones de rondas intercomparativas, como por ejemplo las FAPAS, si tiene buenas participaciones, es decir, que cuantifica y que determina apropiadamente todos los pesticidas dopados, entonces puede hacer uso de la incertidumbre por defecto del 50% proporcionado por Comunidad Europea. ¿Cómo se interpreta esto? ¿De qué manera nos sirve? De esta manera. Por ejemplo, siendo una herramienta para los exportadores a la hora de la interpretación, recordando de que no existe un valor absoluto, pongámonos desde este ejemplo. Si, por ejemplo, apareció un resultado de una molécula X y el resultado es 1.2 partes por millón y con el más menos del 50%, este 1.2 partes por millón es como si llegara con el menos 50% a 0.6. Y lamentablemente el LMR para esa molécula X de mango era 0.5. Es decir, que si el resultado difería mucho del LMR, no hay nada que hacer. Esto simplemente era un incumplimiento. Pero si pongamos que el resultado ligeramente superaba el LMR, es decir, por ejemplo, la molécula X ahora tenía 0.8 partes por millón de resultado. A este 0.8 partes por millón se le suma y se le resta el 50%, con menos 50% es como si llegara a 0.4 partes por millón. Siendo el LMR 0.5 partes por millón, es como si estuviera cumpliendo, es como si estuviera dentro. Por lo tanto, es un cumplimiento. Y a pesar de estar ligeramente por encima del LMR, tu laboratorio te permite que juegues con esa incertidumbre, por lo tanto es como si estuvieras calificando con el LMR. Por eso es tan importante la incertidumbre y que la incertidumbre sea la adecuada, ¿no? Bueno, eso sería por mi parte. Doy muchas gracias y el pase a mis compañeras para pasar a la fase de preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Los invitamos a que puedan escribir sus preguntas a través del Facebook. Bien, iniciamos con, nos preguntan, ¿cuáles son los productos que se pueden utilizar para acelerar el metabolismo en el banano? Muy buena pregunta. Bueno, es que no es que sean productos, no es que sean productos agrícolas los que se usan, simplemente son cuestiones culturales. Lo único que tenemos que hacer es elevarle el metabolismo. Bastaría un riego simplemente. O de repente incluso hoy en día se fomenta el uso de fitohormonas que pueden acelerar el metabolismo también. Sería bueno preguntar qué hormonas comerciales pueden estar considerándose muy recomendables para el tema del banano específicamente, ¿no? Pero sí, o sea, es, como repito, de la manera más sencilla, elevar el metabolismo es tan fácil como hacer un riego simplemente. Gracias, ingeniero. Otra pregunta sería, ¿qué solución le daría si por algún caso existiera lluvia o lloviera a pocas horas después de haber terminado la aplicación?
Es una pregunta muy buena porque ha sucedido muchas veces. Ha sucedido muchas veces. Bueno, lo que podría suceder son dos cosas. Uno, si el pesticida, por ejemplo, es un pesticida que por ejemplo, superficial, es un pesticida simplemente de contacto, lo podrías perder fácilmente a través del lavado y que no tenga reacción, lógicamente, a un pH ácido. Si no tiene reacción a un pH ácido y es de contacto, ese pesticida lo vas a perder inmediatamente con un lavado. Pero si es un sistémico y encima se relaciona, por lo general, casi todos los sistémicos tienen una reacción al pH ácido, lo que vamos a tener es que una lluvia ahí, en esa situación muy cercana a la aplicación, nos generaría una estabilidad del compuesto y ahí es justamente donde se asocia estos flujos fuera de la carencia. Es decir, esperábamos que la carencia se respete a 15 días y tenemos que después de 30 días el pesticida sigue estable en una concentración importante. Ese tipo de cosas justamente son las que ocasionan el tipo de esto de una lluvia. Eso lo hemos tenido, por ejemplo, en casos específicos de clorpirifos. En clorpirifos, por ejemplo, tuve un cliente que había hecho una aplicación y a los 2 días le generó una lluvia. Luego estuvimos persiguiendo el análisis del clorpirifos en distintos momentos y el clorpirifos se fue después de 4 meses. Después de 4 meses ya estábamos con el clorpirifos recién al nivel de la traza después de 4 meses, cuando realmente en una condición normal estaríamos discutiendo esto solamente en un mes. En un mes el clorpirifos ya debería haber estado por su característica normal, sin lluvia, sin mucha temperatura, podríamos haber estado ya al nivel de trazas tranquilamente después de 25 días, ¿no? Mientras más altas sean las temperaturas, lógicamente que el clorpirifos más rápido degradaría, ¿no? Pero las lluvias llegaron a estabilizar el compuesto después de 4 meses. Realmente no hay mucho que hacer, simplemente te quedas con el problema. Bien, otras personas están solicitando si es que usted puede facilitar algún protocolo para la toma de muestra para luego enviarla al laboratorio, o sea, la toma de muestra en campo. No sé si es que ellos se deberían de contactar con usted para que pueda facilitarles ese protocolo. Encantado, yo tengo el protocolo, si gustan me contactan, ahí tienen mis contactos, tienen mis contactos, yo les envío el protocolo, pueden ver ahí mi correo electrónico y si no también yo les cedo a ustedes el protocolo para que puedan eh, también entregarlo a los que nos han acompañado en la charla de múltiples formas, pero igual se los hago llegar también. Bien. Eh, Otra pregunta es, ¿por qué se presenta ditiocarbamatos en una muestra de banano orgánico tomada después del empacado en una planta de procesamiento? ¿Por qué Eso es podría rarísimo. presentarse? Eso es rarísimo, eso es rarísimo. De alguna forma tiene que ser una contaminación cruzada. A ver, primero relacionemos el comportamiento de los ditiocarbamatos. Los ditiocarbamatos son extremadamente volátiles. Así es que es rarísimo que te pueda aparecer. No sé si fuera posible que me digan la concentración detectada, me ayudaría mucho a seguir relacionando la información. Pero es importante entender que los ditiocarbamatos son extremadamente volátiles. Son tan volátiles que para que tengan una idea que cuando se manda una muestra, simplemente el pase de la muestra a 18 y 19 grados centígrados, perdiste ditiocarbamatos. Es tan volátil que cuando el laboratorio va a comenzar a procesar la muestra para analizar los ditiocarbamatos, durante el análisis mismo perdemos ditiocarbamatos. Así es que realmente es muy fácil de perder, es extremadamente volátil y el que aparezca quiere decir necesariamente eso no viene del campo. A mí, al parecer, tendría que ser una contaminación cruzada de forma muy directa, muy directa. Tendría que hacerse un análisis de riesgo. Si gustan, me contactan para poder liberar información porque podría ser de muchas formas, ¿no? Y no acabaría en decir que todo lo que hay que revisar, pero es rarísimo eso. En común denominador, este compuesto no debería de aparecer. Una pregunta muy similar es también que están preguntando por qué se presenta bromuro inorgánico en muestras de banano orgánico tomada directamente de la planta. Eso es otra cosa, es una situación rarísima porque nadie usa bromuro.
no usa bromuro. Nadie está usando bromuro. El uso de bromuro, de metilo, se ha dejado de usar. En Perú no lo usan hace muchos años. Aparte que también está restringido ya en Perú por SENASA. O sea, es rarísimo. Y bueno, lo que sí podría estar sucediendo, que es lo que está regularmente ocurriendo con otros tipos de pesticidas, es que probablemente algún compuesto, no quiero decir que el bromuro esté llegando a esa fase de degradación, no tiene nada que ver de una ruta metabólica. El bromuro no es parte de ninguna ruta metabólica. Lo que puede estar sucediendo es que el bromuro puede estar en concentraciones no declaradas de algún compuesto. ¿Me dejo entender? Es que quiere decir que es una impureza de algún compuesto de un producto agrícola que se debe estar usando. Eso es lo que podría estar sucediendo. Marcos, Buenas tardes. ¿cómo estás? Te saluda Henry Sosa de Senasa Piura. Quería hacerte una ¿Qué tal, consulta Henry? al Claro, respecto encantado. del tema que estás conversando. Es un tema que a nosotros como Senasa nos preocupa porque estamos realizando un monitoreo nacional de lo que es productos orgánicos, Ujú. básicamente para el caso de Piura de banano, ¿no? Sin embargo, hay otros productos como Madre de Dios, la castaña, de recolección silvestre, y se viene reportando el hallazgo de bromuro inorgánico. Entonces ahí estamos viendo cuál es la fuente que está apareciendo este metabolito, ¿no? Henry, me llama totalmente la atención que hablemos de castaña silvestre porque ahí no hay forma de ver que sea de un producto agrícola. Es increíble. Pero es lo que Es está rarísimo. sucediendo en la realidad. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? No encontramos hasta ahora la respuesta, qué está sucediendo, ¿no? Pero se está dando. Mira, yo ahí totalmente a predisposición, Henry, de repente de conversar más tranquilamente, de desenmarañar o tratar de ver qué otras cosas suceden, porque lo que sí hemos tenido es que, y me ha pasado, es que probablemente el bromuro, la única excusa que se pueda ver es que puedas, como digo, ser parte de manera de una impureza, de una concentración no declarada en algún compuesto. Eso regularmente es lo que está sucediendo. Ha aparecido en banano, hemos tenido un caso similar que llegamos a encontrar a través de un producto agrícola que tenía, fue el único caso, pero me da razón para decir que probablemente pueda hacer esto. Pero en el caso de una castaña silvestre, me rompo totalmente la cabeza, porque la única forma es que la planta pueda producir bromuro. ¿De qué manera? No lo sé. Sería la única forma, porque siendo silvestre, no hay otra forma, a menos de que probablemente pueda ser por un flujo de contaminación, relave minero, pero no sé si en minería podría estar llegando en alguna forma el bromuro, de manera del agua, no sé. Eso es todo un tema de investigación, habría que revisar y levantar mucha más información, porque si hablamos de un tema silvestre, entonces el giro del análisis de riesgo gira en torno al recurso natural. Bien, ingeniero, muchas gracias por la respuesta. Continuamos con las preguntas. Aquí indican, si se aplica una dosis más alta de la recomendada, ¿el periodo de carencia del pesticida se prolonga? Perdón, ¿me puedes repetir, disculpa? Si se aplica una dosis más alta a lo recomendado en la etiqueta, ¿el periodo de carencia del pesticida se prolonga? Sí, sí, podría suceder que el exceso de dosis, lógicamente, podría perpetuar. El tema es realmente trabajar sobre la dosis recomendada y tener un buen depósito inicial. Ese es el criterio. O sea, no es sobre trabajar sobre sobredosis. La sobredosis puede justamente generar que luego la carencia no se respete y tener de repente una ventana mucho más amplia de la disipación del compuesto. El criterio es respetar la dosis, pero tener un eficiente depósito inicial. O sea, donde tenemos que tener la mayor concentración del compuesto es en tener una buena aplicación para el logro de un buen depósito inicial. Y ahí sí no nos importa que el depósito inicial esté al nivel de 4 partes por millón, 5 partes por millón. Si se respeta esa dosis, ese pico va a decrecer eficientemente. O sea, se va a cumplir la carencia efectivamente, a pesar de tener una concentración alta. Pero si la dosis es más alta, podríamos tener de repente que la carencia no se respete y tener persistente al compuesto. Bien, ingeniero. Otra
pregunta es, ¿qué opina usted sobre la aplicación de pesticidas con drones? ¿Cómo influye esto en la contaminación cruzada? Bueno, la contaminación cruzada se va a dar de todas maneras, uses lo que uses, está calculada. Lo que sí puedes tener, yo sé que los drones están, bueno, si se trabaja correctamente, están logrando buenos depósitos iniciales, porque lógicamente el nivel de mojamiento que tienen es muy efectivo y llegan a partes que a veces la máquina no llega. Así es que no está yendo mal, pero la deriva se va a dar. O sea lo que uses, la deriva es parte de. Si los pesticidas quedan residuales en el suelo, es probable que lo tome la planta y aparezca en el fruto. Claro, claro. Y no implica que sea constantemente. Puede ser un año que lo tome, un año descansa y a los 2 años lo vuelve a tomar. Tiene que haber una condición iónica de disponibilidad para que lógicamente la planta lo vuelva a tomar. Pero sé que se puede dar, se puede dar. Y he tenido muchos casos. Porque justamente cuando hicimos un mapeo en el suelo, aparecieron pesticidas que se dejaron de usar hace tiempo y que lógicamente esos pesticidas, cuando hicimos el análisis también en la fruta, ese pesticida apareció en la fruta. Por lo tanto, se correlacionó inmediatamente que era del suelo, porque no había otra forma más de dónde venir. Ok. Ingeniero, también preguntan, ¿cuánto tiempo tiene que pasar o debe ser el intervalo para evitar una reacción de isómeros? Bueno, el tema es simplemente respetar la carencia o sea, si tú vas a usar isómeros, ¿no? Moléculas que So- se parecen. Sobre todo Si con tú vas a, cipermetrinas, perdón. Claro, exacto. Si tú vas a usar los isómeros, primero tienes que respetar la carencia de uno y del otro. Es decir, que saber que efectivamente ha degradado y tener un análisis, ¿no? De foliar, un análisis, ¿no? De hojas para ver que el residuo ya no esté ahí. Porque si lógicamente el residuo todavía se mantiene y tú vuelves a hacer una aplicación del otro isómero, vas a generar a partir de ahí de estabilidad. O sea, la única forma es respetar que ya no tengas el compuesto ya no tengas el compuesto ahí. La única forma es haciendo un análisis. Ok, y por último, ingeniero, nos preguntan, ¿puede resultar monocrotofos en un cultivo con aplicaciones de dicrotofos? Son isómeros, pero, o sea, lo que va a suceder, a ver, en principio son isómeros, pero no tiene ruta metabólica. O sea, no quiere decir que uno se va a degradar en el otro, pero los dos están asociados. Lo que sí podríamos tener es perennizar estos dos compuestos, es decir, que sigan apareciendo. Bien, ingeniero, muchas gracias por las respuestas. Hemos culminado la ronda de preguntas y vamos a pasar a el sorteo del equipo del EPP, que siempre tenemos a cargo de nuestro auspiciador Drucker. Bueno, como es de costumbre, ustedes saben que en todas nuestras capacitaciones Alpactiva, el auspiciador es nuestro aliado estratégico, la empresa Drucker, que es una empresa importadora y comercializadora de equipos de protección personal con más de 10 años de experiencia en el rubro de agroindustrias, pero también está presente en el sector tradicional. Si ustedes gustan de estos equipos de protección personal, pueden contactar a su departamento comercial en los teléfonos que se presentan aquí al 01-288-9625 o a su RPC 982-51-51-66. Asimismo, pueden enviar un mail o entrar a su página web a ventas@drucker.com.pe y su página www.drucker.com.pe o seguirlos a través de sus redes sociales en Facebook, YouTube y Google. Entonces, pasamos a la pregunta. Ingeniero, usted nos va a ayudar a corroborar la respuesta. Y la pregunta es, ¿qué implicancia tiene la deriva sobre la aplicación de los pesticidas en campo? Silvana, si nos ayudas a través del Facebook, por favor.
Sí, comentarles a todos que participan todos los que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook de Alpactiva. Acá tienen la pregunta, la cual está dirigida a todas las personas que nos están viendo desde el Perú y van a ser acreedores de un equipo de protección personal tipo mochilero que nos está patrocinando el día de hoy la empresa Druckers. Entonces, la pregunta es, ¿qué implicancia tiene la deriva sobre la aplicación de pesticidas en campo? Tienen acá las opciones, opción A, opción B, opción C, opción D y la opción D. Por favor, a través del chat de Facebook nos comentan cuál sería la opción correcta. Acá tenemos nuestro primer concursante que dice, el señor Blas Vitancio Rojas, dice que es la opción C, que genera un importante riesgo de contaminación cruzada. Ingeniero, por favor, nos confirma si esta es la respuesta correcta. Confirmo, es la C. Correcto. Entonces, al señor Blas Vitancio Rojas, felicidades, usted es el ganador, el creador del premio Alpactiva. Muchas gracias, por favor, ponerse en contacto con nosotros para poder hacerle llegar su premio. Nos daría la información a través no, la información, su información, para poder contactarnos con usted. Ingeniero, no sé si tiene unas palabras para ya ir finalizando esta capacitación de hoy que ha sido muy interesante. Bueno, por mi parte, agradecer por la oportunidad. Espero que haya servido y que la información sea de utilidad. Yo a disposición, dejé mi correo electrónico también para quien desee mayor información y siempre atento a poder apoyar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, ingeniero. Muchas gracias por compartirnos todos sus conocimientos el día de hoy. Estamos muy agradecidos con usted por su presencia y por esta importante ponencia que nos ha dado. A todos los participantes que nos ven, muchas gracias por siempre estar con nosotros, por compartir un jueves más en una nueva capacitación que Alpactiva trae para ustedes. Y María Claudia. Sí, gracias, Silvana. Bueno, muchas gracias a todos. Definitivamente este año ha sido muy grato poder compartir varias capacitaciones con temas muy importantes y de relevancia para el rubro agrícola en general. Los esperamos el siguiente año porque esta ha sido nuestra capacitación final. Y bueno, el siguiente año ya estaremos transmitiendo o publicando a través de nuestras redes sociales cuáles serían las próximas capacitaciones. Muchas gracias por su participación. Que tengan un feliz cierre de año. Felices fiestas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su participación y igualmente estamos ansiosos de que tal vez el próximo año podamos contar con usted nuevamente. Hasta Encantado. luego. Nos vemos, Silvana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias.